Padre de gloria, Gloria a aleluya. Dios. Buenos días, Aleluya. buenos días. Dios les bendiga mucho. Good morning, everybody. Amén, gloria a Dios. Ya estamos aquí. Amen. Bendiciones a todos, bienvenidos. Gloria a Dios. Amén. Que esperando que hayan tenido una buena amanecer, que esta mañana, amén, sea de bendición para sus vidas. Gloria al Señor. Así que nos Amén. gozamos de que ya estamos conectándonos con cada uno de ustedes. Amén. Amén. ¿Cómo están? Amanecer, que esta mañana. Amén. Ya. Gloria a Dios. Bendiga, hermano Ángel, hermano Jody. Amén. ¿Cómo están? Gloria a Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos esta Morning, mañana? Gini. God bless you. Ya es viernes, así que ya Viernes por la fin de mañana. semana para descansar. Amén. Buenos días, hermana Giselle. Dios te bendiga. Gloria al Hermano Señor. Farfán, bendiciones. Buenos días. Hermana Brenda Liz, Yadira. Amén. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Amén, Amén. gloria a Amén. ¿Cómo Dios. estamos? ¿Preparados para el fin de semana? Gloria, Dios te bendiga, Alex, Dios me los bendiga. Amén. Yo no sé cómo va a estar el clima mañana, pero esperamos que sea un día Va a maravilloso. estar Amén. calientito todos estos días. Amén. Así que esperamos Amén. que tengan deseosos, no ansiosos, deseosos de recibir el fin de semana. Amén. Gloria al Amén, Señor. amén. Así que este día disfrutémoslo, sea de bendición. Vamos a gozarnos, alegrarnos en el Señor. Espero que cada uno de ustedes, amén, tenga buenas noticias. O Dios sea te que todo bendiga, esté bien. Cindy. Amén, buenos días. Amén. Gloria al Señor. Que Hermana sea Reina, Dios te bendiga, God bless you. Nube. Cito, right? I think that's what they call you. Good morning. Hi, Lynette. Say hi to the family. Gloria a Dios. Hermano Santiago, Dios te bendiga. Amén. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Son la gente que le gusta levantarse temprano. Amén, qué bueno, amén. Siempre hay un Amén. grupo que se levanta temprano. A mí me levantaron temprano hoy. Me dijeron que tenía un compromiso y lo creí. El compromiso es mañana. Mañana no era Así hoy, que Nito. ya a las 5 de la mañana estaba No lo dejé dormir. despierto. Así que bueno, pero gracias al Señor. Sé que el que madruga, Dios le ayuda. Así que Eso es así. confiamos en el Señor que Él va a dirigir esta mañana el estudio igual que Amén. hemos confiado todos los otros días. Amén. Y que, bueno, Dios tiene cosas grandes para God has nosotros. great things for us. Amén. Amen. Comparta. Share el estudio de hoy para que otros puedan Amén. ser bendecidos. Gloria Amén. al Señor. Levántese con una actitud de fe positiva. Get up with a positive attitude. De fe. Oh, I'm sorry, with De fe positiva. of positive faith. Ok, recuérdense Amen. que la fe puede ser positiva o negativa. You know, the faith can be positive or negative. Hay gente que tiene una tremenda fe, pero una fe negativa. There are people that have tremendous faith, but it's a negative faith. Siempre creen que todo va a estar mal, que las cosas no se van a They poder always resolver, think that things are going to be bad, that things cannot be solved, que los resultados van a ser, that ser malos. the results are going to be bad. Pero nosotros tenemos la fe But positiva we have the positive faith que en Cristo todo es posible. that in Christ everything is Así que no possible. sé lo que va a enfrentar en este día, So I don't know what you're going to be confronting pero today. si puede creer But if you can que believe Dios es capaz that God is capable de solucionar su situación, of solving your de situation, bendecirte en tu necesidad, of blessing in your need, yo sé que al final del día blessing your need, I know that at the end of the day, vas a decir que fue un día you know excelente. you're going to say that it was an excellent Amén. day. Hi, Wendy. Trabajemos con Dios. Amén. Amén. Kevin, Patricia, Dios me los bendiga. God bless you. Trabajemos con Dios. Amén. Para alcanzar las victorias en nuestra vida. Amén. Amén, hermana Marta, Dios te bendiga. So Gloria let al us Señor. work with God. Amen. Hermana Cristina, Dios te bendiga. Gloria al Señor. Amén. Amén. Vamos a orar Let us en esta pray mañana para comenzar nuestro so estudio we can devocional. begin our devotional. Amén. Y ver que John Maxwell nos dice en esta mañana. And let Amén. us see what John Maxwell y lo que Dios Y también, lo que Dios va a traer. Amén. what Gloria al they Señor. have to say to us this morning. Amen. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana, Lord, we Señor, thank por you, Lord. permitirnos, Hallelujah. Dios mío, un nuevo día, un Thank nuevo you for amanecer. a new Estamos day. agradecidos del regalo de vida y de Grateful salud que tú for nos das, the Señor. gift of life, Lord. Thank Dios you. mío, reconocemos We que cada acknowledge, respirar, That Señor, every breath, Lord. Padre Celestial, cada momento Every de vida, moment of es life, gracias Lord, a tu divina voluntad. Thank you.
que tú tienes, Señor, tiempo y Thanks to propósito your en nuestras divine vidas, purpose. Señor. I know Y you el have que estemos, purpose Señor, hoy in our día lives, reunidos, that we Señor, are gathered today, Lord. sabemos que es parte We de tu know that divino it's plan part para of nosotros. your divine Dios del purpose, cielo, te Lord. ruego en el nombre de And we Jesús pray in the que name of bendigas tu Jesus iglesia, to bless your church, donde quiera Lord. que se encuentren, Wherever they Señor. are, Aquellos Lord. que están conectados ahora Those that are mismo, Señor. connected right now, Te Lord. ruego que los bendigas, los We pray guardes that y you los bless them, prosperes. you keep Que them, you este día, prosper them, Señor, Lord. sea un día Let de this buenas day noticias, de be a day bendición, of de paz, Señor. blessing, of good news, of Que Dios del peace. cielo, a pesar de lo que puedan enfrentar, That even though that whatever Dios they're mío, que confronting, tú los that ayudes, you tú los help them, guardes y los socorras, Lord, that y you que al help final them. del día And at the end of the day, tú les des Lord, victoria. you give them En el victory. nombre de Jesús. In the name of Amén. Jesus. Amen. Amén. Gloria al Amen. Señor. Vamos a leer esto un poquito acá. Gloria a Dios. Hallelujah. Amén. Praise Vamos God. en este día a hablar en el tema de liderazgo que estamos And tratando we're talking about leadership sobre la ley de las over prioridades. the law of priorities. Amén. Amen. Gloria al Señor. Así que vamos a continuar con el mismo And so we're tema. going to continue with Amén. the same thought. Y el pensamiento para hoy es: los líderes lo ven todo, pero se centran en lo importante. And so the leadership thought for today is leaders see everything but focus on the important Okay. things. Amén. Y el creyente, ¿cómo se podría? Sabio, hace eso. And the wise believer does that. Que ve todo, They see everything, pero se concentra en lo que realmente es importante. but they focus on what is Y quizá important. quisiera comenzar antes de leer el versículo bíblico de esta mañana, es preguntar: ¿qué es importante para ti? And before I read the verse, I would like to ask you, what is important to you? Amén. Yo quiero que reflexione mientras And I want you to estudiamos reflect while este we are devocional. having this devotional. ¿qué es importante para nosotros? What is important for us? ¿Están nuestras prioridades en el lugar Are correcto? our priorities in the correct place? ¿O tenemos prioridades en nuestras vidas? Or do we have priorities in life? ¿O todo es una prioridad para nosotros? Or is everything a priority for Amén. us? Yo quisiera que mientras hablamos tú puedas pensar y si fuéramos a poner el punto I wish that while we are y talking, marcar I wish we can mark or Okay. make a point la prioridad de tu vida. to what is your priority. Ahora mismo, en este Priority of momento, your life right now. ¿cuál es tu prioridad? What is your priority? ¿Ok? ¿Y cuál es la prioridad de este momento, pero también la prioridad de tu vida para continuar Or what is the viviendo? priority of your life so that you continue to live? Amén. Vamos a leer el So versículo. let us read the verse. Aquí se encuentra en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17. Ephesians chapter 5, 15 through 17. Ok. Dice la bendita palabra del The word of Señor God says, en el nombre del Padre, in the del name of Hijo the y de Father, su the Son, Santo and the Holy Espíritu. Spirit. El apóstol Pablo habla estas palabras y dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Act like people with good sense and not like fools. Make every minute count. Don't be stupid. Instead, find out what the Lord wants you to do. Esa Fuerte. palabra fue fuerte. That's a En strong la word. traducción aquí dice insensato. I Ahí have dice stupid. Don't be stupid. Ok, eso es lo que dice esa traducción. Si Amén. me oye mi nena dice, mami, that's Esa a es bad una mala word. palabra. Le enseñamos a los niños a no decir la palabra. Entonces va a decir, ahora está en la Biblia. Así Now it's in the que Bible. dice, no sean insensatos. Ok, Amen. no, la palabra no tengo la otra traducción de insensato, pero no sea Foolish. necios. Foolish. Ok, Mhm. no sean necios, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Yeah. Ok, yo creo que el propósito principal I think that the principal purpose de Dios para nuestras vidas of God for our lives debe de ser nuestra prioridad. should be our Ok, priority. porque al final de la vida, Because at the end of the day, ok, no importa todo lo que usted haya querido hacer, it doesn't matter of everything you have wanted to do. lo que importa es si usted hizo lo que Dios quería que usted hiciera. What matters is if you did what God wanted you to do.
Que cuando dice la Biblia que cuando nos presentemos delante del maestro, The Bible says that when we go before the Lord, que y él diga, And he says, siervo bueno y siervo fiel, servant and faithful servant. en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te Faithful in the pondré. little, I will give you more. Que lo que está diciendo es que fue fiel en el propósito que Dios tenía What he's saying para él. is that they were faithful in the purpose that God Que had que for him. quizás era poco y no lo vio que era algo importante, That perhaps it was something little, and perhaps it wasn't so important. pero la realidad es que eso es lo que But Dios tenía para esa in persona. reality, it was that's what God had for Y that el éxito person. del creyente, And the believer's success ¿ok?, se encuentra en hacer la voluntad de is Dios. found in doing God's ¿Ok? will. Y quizás puedo preguntar, ¿está haciendo usted la voluntad de Dios And I'm going to ask you, en are su you vida? doing God's will in your life? ¿Está trabajando Are you working en lo que Dios ha puesto en sus in manos? what God has given you? Su ministerio es prioridad para usted. Is your ministry a priority for ¿Ok? you? Porque si algo vale la pena, y yo traje una nota acá, es hacer la voluntad de Dios. If something is worth doing, is doing God's will. Dice que durante los primeros días del ejército de salvación, o Salvation Army como lo During the conocemos, early days of Salvation Army, William Booth y sus asociados fueron atacados amargamente en la prensa por líderes religiosos y políticos. William Booth and his associates were bitterly attacked in the press by religious leaders and government leaders. Y cada vez que su hijo Bramwell le mostraba a Booth un ataque periodístico, And whenever his son Bramwell showed Booth a newspaper attack, el general respondía, the general would reply, Bradwell, 50 años después realmente importará muy poco cómo nos trataron estas personas. Bramwell, 50 years it will matter very little indeed how these people treated us, Pero importará aún mucho más cómo nosotros tratamos la obra de Dios. but it will matter a great deal how we dealt with the work Okay. of God. Vemos que We see el Salvation Army o el armamento de salvación Salvation Army. es una institución que lleva muchísimos Yeah, años. it's an institution that's been here for many Okay. years. Pero vemos que su fundamento fue hacer la obra de Dios. But their foundation was to do God's work. Lo que Dios puso en el corazón de You know, este what hombre. God put in the heart of this Es man. más, él dijo no tengo esas notas conmigo, pero marcaron mi corazón hace tiempo. He said something. I don't have it with me, but it marked me. El fundador del The Salvation Army. Salvation Army The dijo founder esto. of Salvation Army said this. Dijo, Señor, yo quiero sentir lo que tú He sientes, said, Lord, I want to feel what you feel. ver lo que tú ves I want to see what you y see. hacer lo que tú And quieres I want to hacer. do what you want to do. Vemos que este hombre, And we see that a this través de man, su vida, throughout his tenía un propósito years, he específico. had a specific purpose. ¿Ok? Y puso ese propósito, ese llamado como una prioridad. And he put that calling or that purpose as a priority. Entre más leo esta lección me doy cuenta And the more I read this lesson, I realize que el éxito y el fracaso that success and de failure lo que más deseamos en la vida of what we most desire in es life la falta de prioridad en ello. is the lack of priority in it. En nuestra familia muchas In our veces families, enfocamos más en otras cosas como el trabajo, la we focus more on other things like at work, vocación o lo que sea, you know, your vacation. y aunque son importantes, And even though they're pero important, no son las más importantes. but they're not the most ¿Ok? important. Entonces en este día yo quiero que So today, cuando entremos en la clase, When we go into usted this pueda tener en class, su mente, you can have in your ¿puede usted mind, ponerle esa marca a lo que es importante en su vida? can you mark, you know, what is important in your life? Y de esas cosas importantes, And those important things, puede ponerle usted una marca from those important things, can you mark a la más importante, the most important, por lo menos, ¿sabe? En su vida, at least in your en lo life, que va a trabajar. in what you are going to Cada día de su vida. work in every day of your life. Usted va a hacer otras cosas, You're going to do other things, pero en esa prioridad, but in that priority, usted tiene que trabajar el resto de su you vida. have to work the rest of your Amén. days. Así que vamos a compartir, Pablo dice que aprovechemos bien ¿qué? El Yes. tiempo porque los días son malos. Amen. Y que seamos sensatos, que seamos, He says, ¿cómo dice la palabra en inglés ahí?
Don't be stupid. No, pero que seamos, aunque no seamos insensatos, ¿verdad? ajá. Amén, que seamos sensatos, que seamos entendidos, es la palabra, ¿ok? De cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Yo me quisiera quedar en ese versículo nada más. Porque cuando entendemos, si no entendemos la voluntad de Dios para nuestras vidas, correremos de un lugar para otro, ¿ok? Nunca llegaremos a hacer nada en el sentido espiritual. Alcanzaremos ciertas cosas, We will reach some things. Perdón, hermano, que estoy mala de la garganta. pero realmente no alcanzaremos el propósito divino para Amen. nuestras vidas. Amen. So, es importante conocer It's important to know la voluntad de Dios. the will of God. Y cuando conocemos la voluntad de Dios, When we know the will of God, entonces ponerle prioridad a ella. Amén. Dice, cuando Pedro entendió, su misión es el fundamento de sus prioridades. Amén. Recuerde, su misión es el fundamento de sus prioridades. remember that your mission is the Y eso es lo que foundation of quería your llegar. priorities. ¿Cuál es su Yes. misión en esta vida? What is your mission in Okay. life? Cuando Pedro entendió que su misión era difundir el cristianismo, Once Peter understood that his mission was to spread the y Christianity, nada menos que eso, to spread Christianity and nothing else, eso se convirtió en el fundamento de sus decisiones. that became the foundation of his decisions. Y, cuando usted tiene un propósito, eso va a guiar sus decisiones El diarias, propósito es lo que te motiva. lo que motiva, lo que te Yeah, impulsa. purpose is what motivates you, Okay. what pushes you. Gente sin motivación no tiene por qué continuar. Purpose is the reason for which you do something, you know, Ajá. por lo que tú haces. Amén. Ese es Sí, el propósito. por eso dice que sin propósito en la vida no vamos Por lo a que tú ningún lado, haces, ¿verdad? yeah. Mhm. Amén. Entonces vemos que todo lo So que we Pedro see that hacía, everything that Paul did, Pedro, I mean- Pedro, everything that Peter did, ¿ok? Todo lo que Pedro hacía reforzaba la dirección en que él iba, pero no tenía visión limitada como cuando alguien ve por un túnel que nada más ve el final. ¿Ok? everything he did supported the direction that he was going. Pedro primeramente veía el cuadro You know, completo Peter would see the complete box. y luego decidía en qué dirección debería And poner then su atención. he would decide what direction to go. Amén. Así que vemos que hay una prioridad y es llegar a la meta, So pero there's a priority and the purpose is to reach that goal. y como dice el autor del libro, dice, And pero like the hay que author mirar says, but you have to see. todo el cuadro You have to completo. see the whole box. Mientras usted camina hacia su And propósito, while you are walking in your purpose, van a haber cosas en la vida there are going to be things in life que van a necesitar su atención. that is going to need your attention. ¿Ok? Va a necesitar también enfoque, pero no pueden You're going to tomar need focus, todo su enfoque en ello. but you can't have your whole focus O on sea que that. las va a tener que atender, You're going to have to attend it, pero no pueden ellas distraerlo de su propósito en la vida. but they cannot distract you ¿Ok? from the purpose ¿Sabe of que life. una de las cosas más peligrosas en la vida de la persona y del ministerio, que por lo menos yo he encontrado, es la distracción? The most dangerous thing that a person could have in life or in ministry is distraction. Los problemas son distracciones. Problems are distractions. Si yo le pregunto a usted, And if I ask you, ¿cuántas dificultades ha tenido en la vida? how many difficulties have you had in life? Aquellos que tienen ministerio, ¿cuántas veces han pasado por dificultades en el ministerio? Those that have a ministry, you know, how many difficulties have you gone through? ¿Ok? Y si usted está aquí hoy, es porque ha podido superarla. And if you are here today, it's because you've been able to overcome. Pero se da cuenta que esas But you dificultades realize that those difficulties le han atrasado, have put you behind, ¿ok? Han robado de su have tiempo, put su you energía. behind, or have robbed you from your energy. ¿Ok? Cuando venga una dificultad a su vida, yo quiero que la mire de esta manera. So when a difficulty comes to your life, I want you to see it this way. Es una distracción It is a distraction. para apartarnos del plan de Dios para usted, Take you away from God's plan para detenerlo, for you. ¿ok?
to stop o you. atrasarlo en ese plan. ¿Ok? Así que cuando nosotros ponemos prioridades a esas distracciones, esos problemas diarios que vienen, So when we put our priorities in those distractions that come, dejamos de hacer lo que debemos de estar then we haciendo. really stop doing what we should be doing. Acuérdese que estamos hablando de Pedro y la historia de cuando We're talking about comenzó la Peter, iglesia, you know, when he started the church. que apenas se convirtieron 3,000 y los judíos griegos comenzaron a quejarse de que sus viudas eran desatendidas. They were complaining that they weren't taking care of the widows. Esa fue la primera distracción And that was the first que distraction vino a la vida de Pedro. that came to Peter's life. Pero Pedro miró que lo más importante, But Peter saw the most important. no dejó de atender la necesidad, He didn't stop taking care of pero the se need, movió en but dirección he moved de la in the prioridad. Amén. priorities. Vamos a ver, dice, ¿cómo agudizar su enfoque al expandir su visión? Let's see, sharpening your focus by expanding your view. Ok. Muchos de nosotros quizás nos parezcamos a la forma que era Pedro al principio. Maybe you are similar to the way Peter was at first. Ok. Era lleno de pasión, pero carente de dirección. He was full of passion but lacking direction. Ok. Pero vemos, dice que, John Maxwell dice que ya tenemos por lo menos la mitad de la ecuación. Ok. Ya por lo menos tenemos pasión. He says the good news is that you already have half of the equation. Aunque no tenemos dirección muchas veces, pero tenemos pasión. Many times we don't have direction, but we have Que passion. eso es un problema. And that's a problem. Gentes apasionadas People that are passionate en la dirección equivocada. in the wrong direction, Ok. O en las cosas or in the o de la wrong manera things, equivocada, yeah, es un peligro. it is dangerous. ¿Ok? Es un peligro. Usted puede tener con usted una persona apasionadamente negativo You could have a very negative, passionate person, o apasionadamente errado, ¿ok? O equivocado. Y esas personas usted no las va a sacar de ahí. and you're not going to take those people out of there. ¿Ok? Y lo que hacen es que siguen dando vuelta y And vuelta y and what they vuelta do is they go round and y round nunca and llegan a round, ningún lugar. and they never get anywhere. ¿Ok? Pero cuando usted está seguro de la dirección que debe tomar, por eso le pregunté hace un momento si hay alguna prioridad, si usted puede ponerle la señal a su prioridad. Si usted está seguro de la dirección que debe tomar, sus prioridades se hacen más claras y sus acciones toman un sentido significativo. But when you're confident of where you should be headed, your priorities become clearer and your actions take on significant meaning. Todo lo que hace Everything that you do tiene que ir en dirección has to go de la visión, in the direction of the vision. sea pequeño o sean Whether pasos it's grandes, small, whether they're big steps, pero usted tiene que hacerlo todo en esa but you dirección, have to do it all in that porque direction, esa es la prioridad. because that is the priority. La ecuación que muestra equation dice that que con shows gran pasión y clara misión, ¿ok? Habrá una acción enfocada. The complete equation looks something like this. Great passion plus a clear mission equals focused action. Amén. Entonces, me dieron una Gran pasión más misión clara equivale acción enfocada. a acción Amén. enfocada. Maybe they want to write that down. Y yo me tomo un poquito de café. Sí. Gran pasión, puede escribirlo. Esta es la ¿cómo se dice? Equation. La ecuación. La ecuación. Permiso, ¿cómo hables esto? Me dieron una taza nueva hoy. Así, no, así. Ya tan rotito ahí. Estamos malos de la alergia, hermanos. Ok, great passion plus clear mission equals focused action. Ok. Gran pasión más misión clara equivale a acción enfocada. Amén. Isn't that nice? Me pasaron el agua. You could write that down and that Amén. I think that would help. Lo podemos escribir y eso ayuda a entender un poquito más lo que tú estás hablando. Ajá. Si lo puede mirar, como tú lo repetiste, hay que tener la pasión, la misión, y entonces vamos a actuar en ella. Amén. Si no tenemos ninguna misión, si la ponemos al revés, y no tenemos pasión, nunca vamos a If hacer we can, nada. do it backwards. If we don't have a clear mission and we don't have a great passion, then
it's going to equal nothing. We're not Amén. going to have nothing. Nunca vamos a hacer nada. Amén. Y eso se puede mirar en muchas personas y en muchos And we can ministerios. see this in a lot of people and in many ministries. Okay. Hay personas que pasan toda la vida, There are people that spend all their life okay, trabajando en algo y nunca tienen una respuesta. working in something and they never have an answer. ¿Por qué? Porque no tenemos la misión o no tenemos la pasión. Because we don't have the mission and we don't have the passion. Vemos que cuando estos judíos griegos o helenísticos vinieron a Pedro para presentar la queja, dice que Pedro reconoció que al resolver la necesidad de ellos podría adelantar su misión. When the Grecian Jews came to Peter to voice their complaints, Peter recognized that by meeting their felt need, he could further his mission. Pero también él reconoció que esto no era una prioridad. Yeah. But he also knew it wasn't a priority for him to do it personally. Ajá, no tenía que hacerla personalmente. Amén. Ok, me pasaste la tos. Comprendió que su trabajo era preocuparse de la necesidad real de la gente. He understood that his job was to focus on the people's real need. Okay. ¿Y cuál era la necesidad de la gente? And what was the need of the people? Era escuchar la palabra de Dios. The need was to hear the word of God. Okay. Y él vio que había una necesidad, pero la necesidad real, okay, la que Dios le había dicho a Pedro, que era la necesidad del The mundo, real need, which God had told Peter was the need of the world, era que escucharan la palabra de Dios. was for them to hear the word of God. Una vez Judas le dijo al Señor Jesús, One day Judas said to Jesus, cuando aquella mujer vino y derramó el when perfume this en sus woman pies, came and poured out the perfume, le dijo, ¿por qué no se vendió el why perfume didn't you sell that perfume? y se le hubiera dado a los You could pobres? have given it to the poor. Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis, You will pero always have the poor. a mí Jesus said. no me But tendréis. you will not have me. Ok, en otras palabras, hay cosas que There are siempre van a things estar ahí that will always be there y que requieren atención, and that need attention. pero no necesariamente es la prioridad But del it's not momento. necessarily the priority of the moment. Pedro reconoció que la necesidad de estas viudas era una necesidad, pero no una prioridad. So he noticed, he realized that it was a need, but not a priority. Okay. Yes. Al examinar más cuidadosamente la situación de Pedro, podemos aprender mucho sobre cómo concentrarnos en las prioridades, aunque todavía mantenga la vista en el panorama completo. By examining Peter's situation more carefully, we can learn a lot about remaining focused on priorities while still seeing the big picture. Okay. Dice que la historia de Pedro demostró que cuando surge la necesidad, los líderes enfocados determinan 4 puntos en su vida. Peter demonstrated that when a need arises, focused leaders, Okay. Número 1, determinan la validez de la necesidad. the focused leaders determine the validity of the need. Los líderes fuertes siempre son los primeros en reconocer cuándo se debe de tomar un curso de acción y rápidamente cómo debe de irse hacia adelante. Strong leaders are always the first to recognize when a course of action needs to be taken. Pedro sabía que la petición de los judíos helenísticos si no era atendida, la iglesia iba a perder ¿qué? Impulso. And they quickly consider how to go about it. Peter knew that if the Grecian Jews' request wasn't met, the church could lose momentum. Okay. Amen. Pero también entendió But he also understood que si él atendía esa necesidad personalmente, that if he took care of that need personally, como muchos de nosotros lo as hacemos, many of us do it, okay, vemos que él se iba a trazar en el propósito, okay, y que decidió que no era una prioridad y consideró otra manera de hacerlo. yeah, he determined that it wasn't his top priority, and he figured out another way to meet Okay. it. En otras palabras, cuando viene una situación a su In vida, other words, when a situation comes to your okay, life, usted tiene que examinarla si es válida una prioridad o no. you have to consider if it's valid or not. Una hermana que fue
madre espiritual mía y nuestra, porque Vicky Ramos, amén. Vicky Ramos era una anciana, esposa de pastor por muchísimos años, era pastora, ya está en la presencia del Señor. Y recuerdo que ella venía a casa seguido, es más, terminamos haciendo nuestro servicio de oración, un grupo de oración en casa que luego se convirtió en una obra. He's speaking about a spiritual mom that he had. Okay. Y recuerdo que un día, estando ahí en casa, And one day she was at her house. Estábamos cenando y sonó el teléfono We were having dinner and the phone rang. y me levanté para coger el teléfono And I got up to pick up y the phone contestar la llamada and answer the y call. me regañó. And she yelled at me. Mire, me regañó, que son de las cosas que yo me acuerdo cuando alguien me regaña. Me regañó y me dijo, y tú te sientas ahí And she said, and you're going to sit y there no contestas ese and you're not teléfono. going to answer the phone. Y yo dije, espérate, pero no sé quién está llamando. Y me dijo, por eso se murió mi marido. She says, that's why my husband died. Porque apenas sonaba el teléfono Because the phone would ring y él corría para and todas he would run partes. everywhere. No comía, He did not eat. no se cuidaba. He didn't take care of himself. Entonces me dijo, tú no vas a seguir los pasos You're not going to follow de mi esposo. my husband's Tú tienes steps. que aprender. You have to learn. Termina de comer You finish eating y luego tú and respondes el then you mensaje. answer the ¿Te acuerdas message. de eso? No sé si te acuerdas, estábamos en aquel No. tiempo, vivíamos en Beacon y eso marcó mi vida. You see, and that marked my life. A veces creemos que tenemos que hacerlo todo Sometimes we feel that we have to do en ese everything mismo momento. in that moment. Hay que mirar las And we prioridades. have to see the Usted priorities. no puede perder su salud, You can't lose your health. ¿ok? No puede perder su You familia, can't lose your family. ¿ok? No puede perder muchas otras You cosas, can't lose other things. porque usted no sabe determinar la validez de una Because you can't determine necesidad. what is valid. ¿Ok? Así que vemos que muchos de nosotros obramos de esa manera, somos And culpables. many of us are guilty Okay. of doing that. A veces aparece una cosa y dejamos de hacer todo lo que estamos haciendo Something comes up and you just stop y doing what you're corremos doing a hacer otra and we cosa. run to do something else. y si vamos en camino y surge otra cosa, dejamos eso y salimos a hacer otra cosa. Yeah. Y yo sé que tenemos un corazón para hacer, You know, I know we have a heart to give, you know, Okay. to do. pero si no tenemos prioridades en la But vida, if we don't have priorities in life, nos vamos a consumir it's going to consume us. y nunca vamos a alcanzar nada en la And we're vida. never going to reach anything Amén. in life. Amen. Quizás vale la pena mencionar, años atrás, estoy hablando de 30 años atrás, cuando todavía usted veía gente en la carretera que se le dañaba el carro y usted se paraba a ayudar. Hoy en día, pues, las situaciones son bien difíciles, realmente no podemos hacer eso, amén, no sabemos qué puede pasar, usted no puede parar en un lugar solo, yo creo que es sabio. Y tenemos tantas ayudas, hoy ya hay celulares, en aquel tiempo no habían celulares, no habían teléfonos por todas partes. Y recuerdo que había un tiempo donde veíamos un carro estacionado y yo era uno de esos que quería parar a ayudarle. Y quizás le ayudabas y unas 2-3 millas después estaba otro carro dañado y te bajabas y tratabas de ayudarle hasta que un día dije, espérate, yo no soy mecánico. Este no es mi trabajo realmente. Entonces llegaba tarde a hacer otras cosas porque parábamos en el camino y quedaba mal. ¿Por qué? Y llegas con la excusa, no, es que había alguien que te necesitaba. Entonces, ¿qué sucede? Llega el momento donde tú estableces tu prioridad. Yeah. ¿Ok? Tú no te puedes entretener en You know, todo. you can't be helping everybody and doing so many things to help because you're going to lose your purpose. ¿Ok? Te entretienes en todo lo que encuentras en el You camino. are distracted with everything that's on ¿Ok? your way. Al contrario, aprendí. Ahora si hay alguien And now que... he learned that if there's someone that needs help, Ok, si es un mecánico, llame a un mecánico. if there's a mechanic, you call the Ok, mechanic. si es otra cosa, llame a If alguien. it's something Pero, else, then you call pero somebody. alguien puede hacer el trabajo. But somebody else can do the No job. necesariamente usted tiene It que doesn't hacerlo necessarily todo. have to be Eso es lo que hizo you Pedro. to do everything, ¿Ok? and that's what Peter did. Vemos que como resultado de que Pedro pudo atender esta situación, pudo beneficiarse él y beneficiar la iglesia. Amén. ¿Cómo reacciona usted cuando su gente le presenta una necesidad genuina? Esa es una pregunta que tiene el libro. Detiene lo que está haciendo inmediatamente para tratar de resolverlo, lo que está
The question is, how do you react when your people bring a genuine need before you? Do you stop what you're doing and immediately try to take care of it? O ¿sabe? Unos que rápido lo hacen, otros simplemente con la cabeza, dice, asienten con la cabeza como si estuviera interesado y luego deja al lado y se olvida de eso. Do you nod your head as if you're interested, then push it to the side and forget Ve que about hay it? tres personas diferentes. Uno que reacciona, There's three different kind of people. ¿ok? Se detiene y hace lo que inmediatamente va y lo hace. There are people that they take care of it. Otro dice que menea la cabeza y dice There que are sí, other people that say yes, pero nunca lo hace. but they never do it. Y el número 3, And then number estos three, son los Pedros, these are the que Peters. se echa para atrás, You push yourself to the side. ¿ok? Piensa, mira todo el cuadro y decide qué es lo que va a hacer. Dice hay otros que lo ponen al lado y se olvidan de Sí, ello. el que menea la cabeza nada más dice sí, es cierto, There's pero others that nunca push lo hace. it to the side and they never do it. ¿Ok? Pero Pedro Or are you dice, like Peter? da un paso para atrás, You step back, mira todo lo que está you pasando, look at the big picture, decide lo que hay que hacer and you determine what you have según to la do prioridad. according to El the número priority. 3 es lo mejor. Nunca corra a hacer las cosas sin antes pensar si merece prioridad en su día o no. O diga que sí y no lo atienda. Siempre mire todo lo que está So look at the whole sucediendo. picture. ¿Ok? Y ahí decide si vale la pena dejar de And there comer, you say if it's worth dejar de dormir. not eating or it's worth not sleeping. ¿Ok? O también no diga sí voy a hacerlo y no lo haga porque And va a quedar also mal. don't say yes, I'm going to do it, and then you don't do it. Así que eso es validar la necesidad. Vale la pena. Is it worth it? Si vale la pena, deje de hacer todo lo que está Then haciendo. if it's worth it, then you stop doing everything that Y you're hágalo, doing and considéralo do it, y consider hágalo it, and inmediatamente. then do it immediately. Amen. Otro punto es buscan oportunidades de liderazgo. Este punto me encantó. This point I like. Look for a leadership opportunity. ¿Ok? A veces hay necesidades válidas, pero no son prioridad. O sea There que are needs that are valid. necesita But resolverse, it's not a priority. You need to solve it. pero no tienes que hacerlo tú o But- inmediatamente. But you don't have to do it, or you don't have to do it immediately. Que cuando vienen estas oportunidades o cuando vienen estas situaciones, estas nos proveen de una oportunidad de aprendizaje para algún grupo que está trabajando o alguien que quiere crecer. When this happens, it may provide a learning opportunity for one of your people. Vemos que en la historia de Hechos de Pedro, cuando se presenta la necesidad de las viudas, él lo que hace es que escoge 7 personas. You mentioned Okay. that Sí, yesterday. sí, se repite, está Yeah, bien. yeah, if you're going to Okay. hear that we repeat, it's because the book kind of repeats the same thing. Okay. So we spoke about yesterday how Peter chose 7 men, ¿Ok? Él escoge 7 personas y hacen el trabajo. and they do this job. ¿Ok? Pero ¿qué es lo beneficioso de esto? But what is beneficial ¿Ok? to this? Que esto produjo una oportunidad de liderazgo para aquellos Para ellos hombres crecer. crecer. So this produced a leadership for these men. Ve que entre estos 7 estaba Esteban. Stephen was among these men. Dice que tenían buen testimonio, It says that he had good testimony. eran llenos del Espíritu They Santo, were filled with the Holy Spirit. pero nunca se mencionaron antes en la But they Biblia. were never mentioned before in the Bible. ¿Ok? Pero ahora, But now, por causa de esta because necesidad of this need y la decisión de Pedro, and Peter's decision ¿ok? De dejarlos a ellos encargados de la to distribución leave de la them comida, in charge of distributing the food, ¿ok? Él pudo continuar con su prioridad he was divina, able to continue with his divine opportunity. ¿ok? ¿Ok? Y vemos que estos hombres tuvieron la oportunidad de crecer, And we see that these men had the opportunity to grow. tanto que ahí vemos a Esteban que And we comienza see su ministerio. Stephen, so much more that Stephen begins his ministry. Amén. Y Amen. no vamos a hablar de Esteban, que fue un hombre tremendo que dio su vida por el We know Señor. that this man, he died Y for fue the el Lord. primer mártir. Yeah. Amén. Así que vemos que la So necesidad we see the need proveyó una Provided. oportunidad de liderazgo para otros. This need provided a leadership opportunity for these men. ¿Ok? Amen. Vemos que hace una pregunta, ¿es la gente una de sus principales prioridades?
And the book is asking a question: are your people one of your top priorities? Antes de tirar una situación o al fuego, ¿ok? Before you put something on a back burner, ¿Ok? Usted dice, evalúe si queda dentro de la responsabilidad de una o de más personas. En vez de decirle a alguien, evaluate whether no it tengo fits tiempo, the responsibilities of one or no more of your puedo people. hacerlo. Instead of saying, I don't have time, I cannot do it, ¿ok? Antes de cerrar todas las puertas, before you close all the doors, piense si hay alguien, think if there is someone ¿ok? Capaz de hacerlo. that is capable of doing Y, the job. y yo digo, tenemos que culparnos siempre cuando alguien trae una situación a nosotros. It's we need to blame ourselves because when something is presented to us, Siempre pensamos que es que nosotros tenemos que hacerlo. we always think that we have to do it. Ok. Yo creo que ya es Nos sentimos comprometidos. es algo natural, ¿verdad? En nuestra mente creemos que somos los que tenemos que resolver. Como nos la las cosas. traen a nosotros, Because it comes to us. es como que nos están diciendo, usted tiene que hacerlo. It's like we think you have to do it. Pero estamos aprendiendo But we are que learning cuando traen una situación, that when a situation no comes, diga inmediatamente no don't say immediately no, o tampoco diga sí. or don't say yes. Diga, déjame ver You can qué say, puedo hacer. let me see what I can do. ¿Qué? Y en ese tiempo usted va a Because poder in that time, ver si tiene personas que puedan hacer el trabajo if you have people that can do that job, o si usted lo puede hacer or if you can sin do it, apartarlo de su without, agenda. putting it aside of your agenda. ¿Ok? Pero nunca descalifique a otra persona que pueda But hacer el never trabajo. disqualify a person that can do the job. A veces piensan que uno lo quiere hacer todo, pero la realidad es que no estamos pensando de la manera correcta. The truth is that we are not thinking the right way. ¿Ok? Usemos los instrumentos, Let us use la gente que Dios ha puesto a the nuestro people, alrededor. the instruments that Amén. God has put Porque de around esta us. manera ellos van a crecer. Because in this way they will grow. ¿Ok? Porque el líder eficiente Porque cuando decimos, yo lo voy a hacer, ya es... ya te dando- comprometiste que tú lo vas a Tú estás hacer. dando tu palabra. When you say that you're going to do it, you're giving your word. Ajá, usted dice, Y cuando te ves que no lo puedes hacer, entonces te vas a sentir mal, ujú. o viene una tensión. You feel pressure, that, Amén. that you didn't do what you said you were going to do. Fíjate, estaba pensando en iglesias grandes. Estoy hablando de iglesias de miles de personas. Thinking about the big churches Okay. of thousands of Yo people. siempre he pensado cómo estos pastores funcionan. I always thought of how these pastors work. Porque cuando tenemos miles de personas, ¿cuántas personas se enferman? Because when there are thousands of people, how many people get sick? Y el pastor tiene que estar en el hospital. And the pastor has to Constantemente. be in the hospital constantly, ¿Qué? O necesidades o lo que pasa. or whatever needs Vemos come. que las iglesias grandes funcionan porque tienen grupos de apoyo. The big churches, these churches work because they have groups, support groups. Porque el líder Tiene gente profesional también. también, ¿sabe? Tienen Y eso es lo que viene consejeros, de, tiene gente que y es- tratan cada necesidad. y eso es lo que viene Yeah. después, amén. These are people that deal with that are prepared to deal with those needs. ¿Ok? Porque los líderes más eficientes, dice, tienen que concentrarse solo en pocas cosas. ¿Ok? No pueden hacerlo todo. Si nosotros como líderes queremos alcanzar mucho, tenemos que If enfocarnos we en as pocas leaders cosas. wanna reach a lot of things, we have to focus on a few things. Y confían que su personal puede hacer el resto. Yeah. ¿Ok? And they trust that their people can do the rest. Hay un dicho que dice que el que There's mucho a abarca, saying, ese ya no lo sé hacer, decir. poco aprieta. ¿Ok? I don't have a translation for that. Ok, si usted la tiene, la traducción de ese dicho en If español you al have inglés, it, me la envía por send it to favor. me. Dilo El otra que vez. mucho abarca, poco aprieta. ¿Ok? He who has a lot, can I handle it? Can I keep it Ajá, together? algo Can I así, keep it ok. together? I think that's Porque si what it usted is. coge más de lo If en you sus grab manos de lo more que puede than what aguantar, you can hold, algo se le va a caer. something's gonna fall. ¿Ok? There you go. I did it. Entonces tenemos que buscar ayuda. And Amén. so then Y- we have to ask for help. Y esto es importante que usted lo And sepa so this is porque important for you to know. especialmente en nuestra cultura, In our culture, en los años que llevamos pastoreando y aún antes the de years that we've pastorear, been pastoring, cuando éramos líderes, vimos Amen. un fenómeno
si, la gente, si el pastor no atiende la You know, situación if the people see, if the pastor does not take care of the situation personalmente, personally, no está complacida. Tiene que they're ser not el satisfied. pastor. It has to be the pastor. No puede ser un líder, It un cannot be a diácono. leader or a Tiene deacon. que ser el It pastor. has to be the Y es pastor. algo que tenemos que cambiar en And it nuestra is something cultura. that we have to change in our ¿Ok? culture. Tienen que entender que las prioridades del pastor, You have to understand that the pastor's priority, ¿ok?, tienen que ser conforme al it llamado y has al to be ministerio. according to the calling, to the ministry. Que habrán situaciones que sí tienen que ser That there are atendidas situations that, personalmente por el yes, ministro, they have to be attended personally by the minister. pero hay otras que va a ser el equipo de But trabajo there are others that the team que tiene que atenderla. can take care Y a of. medida que las iglesias crecen, And when the churches grow, ¿ok?, van a haber más necesidades, como there's going to be more needs. como en el caso de Pedro, que vimos se convirtieron 3,000. As we see in Peter's case, Yo that pe- 3,000 people Fíjate came. que pensaba to the esta Lord. mañana mientras pensaba en la historia de Pedro. Si Pedro se hubiera puesto a atender las mesas, If Peter would have focused on taking care, on serving the tables, ¿ok?, en la Biblia la historia hubiera sido I think diferente. the story would have been different. Pedro hubiera sido el hombre más atento, más servicial. Quizás, Peter would have been the most attentive and person. ¿ok?, quizás estuviéramos leyendo de la historia de Pedro como un ejemplo de servicio, Yeah, we probably would have read the story as Peter as a man of service, más que de poder y unción en la palabra. more than a man of power and anointing. Porque si usted ve la necesidad de servir las mesas, no iba a ser un día, You see, because the need of serving the tables was not going to be just one day. iba a ser todos los It días. was going to be every single Y day. Pedro hubiera tenido que estar metido And sirviendo las mesas Peter todos would los have had to días. be there serving the tables every single Por day. eso él usó líderes This is why confiables he used leaders that he trusted para que hiciera el trabajo. so they can do the job. Amén. Así nosotros tenemos que aprender a And usar so nuestros we líderes have to learn to confiables. use, Oiga la palabra, confiables. Leaders, ¿Ok? Que confiamos que va a hacer el trabajo Trustworthy. bien. trustworthy leaders Okay. that we know they're going to do the job well. Número 3. And number Delegan la tarea sobre personas competentes. ¿Ok? Delegate the task to competent people. That's what we were saying. ¿Ok? Delegar es una herramienta básica del líder. El líder que no delega no va a alcanzar éxito. Yeah. Delegation is a basic tool of a leader. Used the right way, it can take your efficiency to a whole new level. ¿Ok? Si nosotros usamos esa herramienta de delegar de una manera eficiente, dice que llegaremos a un nuevo nivel de complementar las cosas. Amén. Cuando Pedro y los apóstoles decidieron que no era prioridad enfrentar personalmente la necesidad presente, eligieron cuidadosamente un equipo de 7 personas consideradas maduras y capaces de llevar a cabo la tarea de ellos. Oiga bien, maduras y capaces. No todo el mundo va a poder hacer el trabajo. ¿Ok? Y cuando no tenemos gente que pueda hacer el trabajo, entonces es que nos encontramos haciéndolo todo. They carefully chose a team of 7 whom they deemed mature and capable to carry out the task for ¿Ok? them. En referente a delegar, dice, siempre es una responsabilidad señalar a la persona adecuada. Where delegation is concerned, it's always your responsibility to appoint the right people. No hay nada peor que tener que regresar a la necesidad porque la persona que usted nombró para hacerla No pudo hacerlo. no la hizo porque era incompetente. There's nothing worse than having to revisit a need because the person you assigned to fulfill it wasn't competent. ¿Ok? Eso disminuye la eficiencia y finalmente puede perjudicar su credibilidad como líder. That decreases your efficiency and it can eventually damage your credibility as a leader. ¿Ok? Antes de delegar, ¿ok? Antes de delegar una tarea, asegúrese de conocer la destreza y la capacidad de la persona. Before you delegate a task, make sure you know your people's skills and abilities. ¿Ok? Es importante. It is important. Recuérdense que estamos hablando de liderazgo hace rato. Remember, we're talking about leadership. Que el círculo íntimo. You know, your intimate circle. ¿Ok? Ese círculo íntimo es That aquel intimate circle is that one que conoce that knows su visión, su misión
visión, vision, their sus mission, habilidades, their y abilities, que usted los ha formado and that you have formed para them que ellos trabajen como so usted that they trabaja. can work like you work. Esa es la gente que usted va a enviar, These are the people that you're going to send, porque esos son los que lo van a representar a because usted those are the people that are going to represent y no lo you, van a hacer quedar mal. and they're not going to make you look bad. ¿Ok? Y quiero aprovechar cuando usted porque puede ser que haya una persona de círculo íntimo, un líder que esté It could be that escuchando, there's a leader, listening, that's Cuando usted part of that intimate circle. le asignen una When you responsabilidad. assign them a responsibility, Usted recuerde, usted está representando a su remember, líder. you are representing your leader. Que usted tiene que dar lo You mejor, have to give the best, ¿ok? Para que usted quede bien so that you can look y su good, líder quede mejor and your leader can y la look better, organización esté en victoria. and the organization is in ¿Ok? victory. Así que es importante que tanto So it is important that aquel que delega, the person that delegates, como que es como también el que es delegado, like he's also delegating, ¿ok? Trabajen en esa armonía de hacer lo mejor para la obra. work in harmony to do Okay. the job. Número 4, confirman y comisionan a gente públicamente. Okay. Number 4, publicly confirm and commission their people. Vemos que Pedro y los discípulos escogieron o crearon su equipo para tener éxito. No, Peter and the disciples set their team up for success. pero no solamente se aseguraron que aquellos 7 hombres eran adecuados para enfrentar la necesidad, They not only made sure the 7 men were well suited to meet the need, también los presentaron ante el pueblo como líderes dignos. but also presented them to the people as worthy leaders. Porque cuando hicieron eso, ellos sintieron confianza When y seguridad they felt secure, they felt trusted, de tener éxito en favor de la causa. to have success, Lo que hablamos for that need. En clases anteriores, lo empoderaron. They empowered them. ¿Ok? Como Cuando le dieron la la responsabilidad. responsabilidad lleva poder, amén. They empowered them when they were given that Cuando lo responsibility. presentaron delante del pueblo, ellos se When- sintieron They felt, when they put them before the people, la seguridad de que habían creído en they ellos believed in themselves. y que tenían el poder. They felt like they believed in them, y que tenían la autoridad para and that hacerlo. they had the authority to do ¿Ok? it. Hace una pregunta el libro. ¿Es más importante para usted lograr que se hagan las cosas o lograr que se hagan bien? The book is asking a question. Is it more important to you to get things done or to get things done right? Ahí hay una diferencia grande. There's a difference. A veces salir del establecemos compromiso. gente porque necesitamos a alguien. Yeah. No importa cómo lo haga. Sí, mi hermano, hágalo usted. De verdad, usted va a poder. No, yo no puedo. No, usted va a estar bien. No se preocupe. Aquí estamos a su lado para ayudarlo. Yeah. Muchas veces no tienen destreza, no tienen Yeah. conocimiento, ni tampoco tienen la pasión. Yeah. Pero necesitamos a alguien en esa posición. Y ponemos gente para que se haga el trabajo, pero no lo hacen No lo bien. hacen bien. They don't do it right. Amén. Yo siempre pienso en la enseñanza, porque es una de las áreas donde las I always iglesias think of teaching. más sufren. I think this is one of the things where the church is suffering. Casi nunca encontramos maestros. It's very hard to find teachers. ¿Sabe? Y eso es uno de los Yeah. ministerios. And this is one of the ministries. Amén. Lamentablemente es uno de los 5 ministerios que tenemos entre el pastorado, los maestros, los que hacen milagros y todo eso. Pero vemos que cuando llega el maestro son bien limitados When it comes to teachers, we're very limited. en personas que puedan y quieran enseñar. With in people that want to teach. Entonces, ¿qué sucede? Necesitamos un maestro So we need a teacher, y no encontramos a nadie. and we can't Y find anybody. encontramos a Pepita. Y Pepita, no, usted va a ser la nueva maestra de los niños. Y Pepita dice, yo nunca he trabajado con niños. Pues hoy es su día. Ahora va usted a trabajar con los niños. Yo no sé cómo trabajar con niños. Y Pepita está temblando. Y le dice, no se preocupe. Usted lo va a hacer bien. Y meten a Pepita de maestra de niños. Y Pepita no sabe nada de niños. Y no conoce bien la palabra. No estaba preparada. No tiene un don de enseñanza. Pero está cumpliendo la responsabilidad de maestra de los niños. ¿Por qué?
porque necesitaban a alguien y alguien tenía que cubrir la Somebody had to do the posición. job. ¿Ok? Hace tiempo, mientras leí un libro, decía que no vendas lo que no tienes. He was reading a book that says, one of the things that he read was, don't sell what you do not have. Estaba hablando And it was talking about sobre cuando nosotros queremos crecer when we want to en la grow iglesia, in church, hacer la iglesia crecer, and we want our church to grow, y presentamos departamento de esto, and we announce departamento de a lo otro. department of this or ministry. No. A ministry or department of this and a ministry of Y that. queremos crear tantos departamentos And we para want to traer create gente, so many ministries to bring people, pero no tenemos gente que lo atienda. but we don't have people to attend it. Y después la gente viene a la iglesia And then the people come to church y están buscando el ministerio, and they're looking for that ministry, pero no está funcionando. but it's not working. O está funcionando a medias porque no tienen Or it's only gente. working halfway because you don't have people. Que, más importante que hacer las So cosas more important to get things done es hacerlas bien. is to get things Amén. done right. Muchos líderes actúan precipitadamente y delegan una tarea solo para poder sacarla de su agenda. Many leaders are so driven that they hurriedly delegate a task just to be able to check it off their due list. Ok, simplemente para Just to check sacarlo it de ahí, off. ok. Tú lo vas a hacer y ya. You're going to do it and that's it. No, no debe de ser así. It shouldn't be that way. Ok, tiene que ver, tenemos que We comisionar la gente need to correcta. commission the right people. Ok, especialmente cuando trabajamos con gente. Yes. Ok, ponga gente correcta. Yo siempre digo, cuando nos reunimos con los sugieres, Put the tiene que right tener people. la actitud correcta para tratar When con we gente. get together with the ushers, we tell them that you have to have the right attitude to work with people. No ponga Don't put un ujier an usher con mal with a carácter bad character a recibir la gente. to receive the people. Porque si no va a ser como, ¿cómo se llama este Juan de Quebec? Se llama, el que pasó el video, le quisiera dar ese video. Que cuando ya era la hora de entrar, los entraba a patadas porque no quería que nadie se quedara en el hallway. Tienen que entrar y los empujaba. Lo que quiero decir, O cerraba la puerta cer- con actitud, no los dejaba entrar. con actitud, Yeah. no los dejaba entrar o ya la hora se llegó. ¿Sabe? Son cosas que nosotros tenemos que tener cuidado, tener Yeah. la actitud We correcta, have to have the right attitude la destreza correcta y ¿por qué no decirlo? El llamado and correcto. the right calling. Amén. Usted no está ahí Amen. para llenar huecos, usted está ahí Yes. para You're cumplir not- el you're not there to propósito fill de in. Dios en su You are vida. there to fulfill God's purpose in your life. Estas personas perciben equivocadamente el delegar como un modo de disminuir sus distracciones en vez de crecer en eficacia. ¿no? They falsely perceive delegation as a way of decreasing distractions instead of increasing effectiveness. Por otro lado, los grandes líderes entienden que su eficacia es una función de éxito. But great leaders understand that their effectiveness is a function of their people's success. ¿Ok? Y que ellos constituyen su prioridad para ayudarles a alcanzar tanto el éxito a ellos como a la And they make it a empresa. priority to help them succeed. ¿Ok? Vemos que Pedro comprendió la diferencia entre actividad y logro. ¿Ok? And so, like all effective leaders, Peter understood the difference between activity and accomplishment. Siempre consideró una necesidad primero a través del lente más grande. He always viewed a need through the biggest lens first. Su misión general. Ese era el You lente know, más his grande. overall mission was his biggest lens. Mi llamado fue predicar la palabra. My calling was to preach the word of God. ¿Ok? No era atender las mesas. It was not to attend the ¿Ok? tables. No cuidar de los It was niños. not taking care of the children. ¿Ok? No que no era necesario, Not that it was not necessary, sino que no era su misión. but it was not his ¿Ok? mission. Y él aprendió a delegar And he learned to y a delegate trabajar con gente and to work with people capaces de hacer el capable trabajo of doing the job mientras él se mantuvo while enfocado he was focused en lo que Dios le había in dado. what God has given him. ¿Ok? Amen. Luego se enfocó en lo que era necesario hacer. And so then he zoomed in on what needed to be done. ¿Ok? Primero por él y luego por los First by demás. him and then by others. Y como resultado dice que la escritura dice que el número de los cristianos creció continuamente bajo su And as liderazgo. a result, scripture says the number of Christians continually increased under his leadership. Cuando nosotros atendemos lo que es primero,
So when we attend what is first, what should be first, ¿ok? Los resultados van a ser siempre the positivos. results will always be Si positive. usted sigue ignorando prioridades, If you continue to ignore sus priorities, resultados van a ser mínimos then your results are going to decrease, y el problema va a ser más grande. and the problem is going Quisiera to be darle un bigger. ejemplo antes de irme. Tengo más que acá compartir, pero cuando su carro está corriendo y todo lo que escucha es un ruido horrible, When your car is running and all you hear is a bad sound, ¿ok? Clac, 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 clac. horrible sound on the car, ¿Ok? Y ese es el único carro que usted tiene. and that's the only car that you have, Y usted decide ir and you decide to go a la tienda to the store en lugar de llevar el carro al taller. instead of taking your car to the mechanic. ¿Ok? Usted está siendo negligente, You are being negligent. como dijo la palabra ahí en la iglesia, en la Stupid. Biblia. Ajá. You're being stupid. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en ese momento, esa es su Why? Because prioridad. in that moment, that should be your Eso es la priority. que lo mueve. That should move you. ¿Ok? Eso es lo que lo transporta. Oh, because the car is what moves you and Okay. transports you. Entonces, si usted ignora esa prioridad, And if you ignore that priority, va a tener consecuencias you are going to grandes. have great consequences. Le voy a dejar con esta historia. Dice de Clovis Chappell, dice que cuando la ciudad de Roma, de Pompeya, estaba siendo excavada, encontraron el cuerpo de una mujer momificado por la ceniza del volcán del monte Vesubio. ¿Ok? Su posición contaba con una historia trágica. ¿Ok? O sea que encontraron estaban haciendo excavaciones, de estas excavaciones en lugares históricos, y encontraron el cuerpo de esta mujer, pero la posición que la mujer estaba demostraba una escena trágica de lo que sucedió. Miles de años después, la momia o el cuerpo de esta mujer declaró esta historia. Dice que parece que la ciudad estaba quemándose, sus pies apuntaban hacia la puerta de la ciudad, o sea que estaba corriendo hacia la puerta para escapar por su vida, pero sus brazos y sus dedos estaban extendidos, esforzándose para alcanzar algo que estaba detrás de ella. El tesoro que estaba agarrando era una bolsa de perlas. ¿Ok? Chappell dijo, aunque la muerte fue difícil para ella y la vida la atraía más allá de las puertas de la ciudad, no podía librarse de su hechizo. Pero no fue la erupción del Vespucio lo que hizo que su amor por las perlas más que por su vida solo la congeló en una actitud de avaricia. ¿Qué es lo que sucede? Esta mujer iba escapando por su vida porque el volcán está haciendo erupción, pero sus perlas se le estaban cayendo. Y la posición que ella murió, porque cuando cayó la lava sobre ella, la momificó inmediatamente, quedó tratando de alcanzar las perlas. Así muchas veces en la vida quedamos paralizados, momificados, Sometimes that could happen in our lives. We are paralyzed, tratando de mummified, alcanzar trying to reach lo que pensamos que es una prioridad en nuestra what we vida, think is a priority in our lives. pero lamentablemente no lo es. But unfortunately, it is Si para not. esta mujer For this woman, las perlas the preciosas precious pearls era más was importante more important que aún su propia vida. than her life. Y así murió. And that's how Su she historia died. nos recuerda And the story muchas reminds veces us that many times nosotros nos desviamos del propósito de nuestra vida we get out of our way para alcanzar otras cosas que pensamos to reach que for son más other importantes. things that we think is more important. Haga prioridades en su vida. Have priorities in your life. Terminamos con la pregunta que le hice al And so principio. we finish again with the question that I asked you. ¿Está at the usted beginning. enfocado en las cosas Are you correctas? focused in the right thing? ¿Está enfocado en su Are you prioridad? focused in your priority? ¿Cuál es su prioridad? What is your priority? ¿Qué? ¿Está su familia, su trabajo, Is su your relación con family, Dios, your su ministerio? relationship, your ministry, ¿Ok? Su finanza, your su salud. finances, your health? ¿Ok? Amen. ¿Cuál es su prioridad? What is your Quizás priority? tenga muchas, And perhaps you have many, pero ¿cuál es but what is
su verdadera your prioridad. true priority. Amén. Oramos Amen. que Dios nos ayude a entender nuestra prioridad We're going to pray, we pray that we understand our y priority que Dios nos ayude and that God can help a us atenderla. to take care of our Amén. priorities. Amen. Así que gracias al Señor por esta hermosa So mañana, let us este thank the estudio. Lord Amén. for Esperamos this study. que usted Amen. sea bendecido, We que la pray palabra that you are blessed. sea de ayuda para su vida. Amen. Quizás estamos corriendo en dirección equivocada, en la prioridad equivocada, estamos enfocándonos más en esa prioridad que en lo que verdaderamente tenemos que hacer. Así que yo pienso que si seguimos estas instrucciones, Dios nos ayude a tener éxito en Amen, aquellas amen. cosas importantes. Amen. Amén. Así que mi gente, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. No sé si pastora, si hay alguna pregunta, algún No, parece que comentario, estaban ¿no? viendo del Ecuador, alguien estaba viendo de Guayaquil. Oh, de Guayaquil, Dios me los bendiga allá en Amén. Guayaquil, amén. Amén. Dios les bendiga. Shirley, creo que es Sí, Shirley. Shirley, amén. Dios te Amén. bendiga Dios te bendiga, mucho. Shirley. Amén, con la ayuda del Señor cuando todo esto Dios te pase. bendiga. Esperamos verlos allá en Alba, Ecuador, amén. La que se reconcilió ayer con el Alba, Señor. Dios te bendiga mucho. Amén, Amén. amén. Seguimos orando por Zoe, ti. God bless you. Amén. Dani, Dios te bendiga. Amén. Gloria al Señor. Carmen, God bless you, mamá. Amén. Yo creo que son los que se conectaron. Amén, después. gloria al Señor. Así Amén. que nos gozamos de poder saber que usted está ahí y que de Amén. allá de Guayaquil sabe que íbamos a ir este año y no pudimos ir Sí. por causa de la pandemia, Amén. pero en el tiempo de Dios todo se va a dar. Amén. Así Amén, que amén. les amamos, mi gente. We love Vamos you. a orar. Let us pray. Amén, Padre, gracias por este Aleluya, tiempo. gracias, Gracias Señor. por la oportunidad que nos permitiste estar con tu Gracias, pueblo en esta Jesús. mañana. Los Aleluya. bendecimos Gracias, y oramos, Señor. Que Dios mío, cada uno de tus hijos pueda alcanzar el propósito que tú tienes para ellos. Amén. En Aleluya. el nombre de Jesús los bendecimos y te Gracias, damos te damos, gracias. Señor Sánalos, Jesús. sálvalos, Señor, protégelos, bendícelos y permítanos, Señor, que mañana podamos estar de nuevo aquí con tu Aleluya. santa ayuda. En el nombre de Jesús. Gracias, Amén. 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 Dios Bueno, los mi bendiga. gente, Dios los bendiga, Dios los guarde y si Dios permite será mañana a las 9 de la mañana que estemos de nuevo aquí. Amén. Oh, Irma Turcio Dios de te bendiga. Texas. Oh, de Perdón, pensé Texas. que era de. Hoy de Texas, Dios Amén. bendiga. Dios te Mi bendiga. hermana Irma, allá en Texas, Dios te bendiga muchísimo, Dios te guarde. Amén, amén. Amén. Dios les bendiga. Amén. Dios les guarde y Dios les bendiga. Hasta mañana. Bendiciones. Bye.